Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Vamos a meditar hoy el tercer día del día de la semana, que es Santa, Martes Santa. ¿Por qué Martes Santa? Porque es el acontecimiento, la pasión muy cerca que la iglesia nos presenta para que nosotros tengamos un poquito más cuidado a nuestra manera de actuar y vivir. Pidamos al Señor también perdón por las faltas que hemos cometido. Bienvenidos a la reflexión del Evangelio. Gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 21, 33, 36 y 38. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando Jesús estaba en la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me van a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿de quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: a quien yo le dé este trozo de pan que va a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supieron que, como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o a dar algo para los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre. Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se lo digo a ustedes ahora: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no puedes seguir ahora. Me seguiré más tarde. Pero Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes que de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué mensaje este día del Martes Santo? Dios mío, hay que pedir fe, mucha oración, o hagamos mucha oración para que nuestra fe crezca y creer esa palabra que trae un dolor en el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros traicionamos al Maestro por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por lo que no queremos escuchar el mensaje, o por lo que nos cambiamos el mensaje, o porque muchas veces recibimos a Jesús
el cuerpo verdadero y estamos en pecado. Me llama mucho la atención donde dice aquí, mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de hombre, el Iscariote. Tras el bocado entró en él Satanás. Este cuerpo de Cristo, cuando él dijo en San Mateo 26, ¿se acuerdan que les he dicho según la Escritura? O también San Lucas 22:19 o 1 de Corintios 11:26 o 11 del 23 hasta el 29 por ahí. Este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Hagan ellos en memoria mía. Pero me llama mucho la atención donde dice 1 de Corintios 11:26. Si alguien come este cuerpo sin discernir, cometa un pecado de sí mismo. Peca contra el cuerpo de Cristo. Y lo que aquí dice es, tras el bocado, entró en él Satanás. O sea, por eso la iglesia no se cansa en predicar y proclamar que hay que confesar los pecados, porque cada vez que nosotros nos acercamos a recibir a Jesús, tenemos que tener una plena convicción que no estaríamos un pecado mortal. ¿Cuáles son los pecados mortales? Por ejemplo, en muchos acontecimientos, en una boda, mucha gente llega a comulgar sin saber y está en pecado. O algunos que viven adulterio, o otros que viven concubinato, o otros que han sido ladrones. O a lo mejor yo he sido ladrón, o a lo mejor yo he fallado en su palabra. ¿Y ustedes? Por eso dice San Pablo, hay que discernir para comer el cuerpo de Cristo. No es fácil vivir en la iglesia de Cristo, porque hay muchas normas que la Escritura nos muestra, como y dice, y se fue de noche. ¿Por qué de noche? Porque las tinieblas operan de noche. No es porque el Señor haya hecho una noche mala, sino que el corazón del hombre, la oscuridad, que no puede ver unos al otro, no puede ver la luz. Y este hombre era un discípulo del Señor. Muchas religiones critican la iglesia verdadera de Cristo, que esta iglesia, que los padres, los curas, los obispos, que son unos homosexuales, o como cualquier mala fama que transmite. O nosotros los católicos escuchamos mensajes, critica. ¿Por qué digo esto? Porque criticar a alguien sin saber y conocer es un pecado. Y recibimos a Cristo. Y por eso dice el apóstol San Pablo por ahí, por el 27-28, por eso muchos están enfermos, hasta muerte sería. Este pecado, Judas, al entrar a Jesús, después de esto, según el relato bíblico, se ahorcó. Tal vez más adelante lo vamos a leer, conforme va la semana. ¿Qué hizo Judas? Se ahorcó, porque no soportó. Todos fallamos dentro de la iglesia, fallan. No somos libres del pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ahí está el ministerio de la reconciliación, para que no le pase como Judas. Pero mire, al final del versículo dice Pedro, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí?
Mire qué seguridad lo que habla Pedro, que sí le iba a seguir, le daba la vida por Jesús. Pero mire lo que dice acá: yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Siendo un Pedro a quien le entregaron las llaves, a quienes le dijeron: tú eres Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. No somos libres de pecado, pero tenemos que caminar en la pasión de Cristo para que nos encontrará reconciliación a Él. Pero también hay mucho que hablar de acá, como unas 3 horas, tal vez unas 2 horas, platicando sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Yo lo estoy dándole el versículo para que usted lo lea, para que usted lo vaya discerniendo, lo vaya escudriñando. Yo les invito a ustedes, a cada uno de ustedes, para que... ¿Por qué es un martes santo? ¿Quién dijo que es un martes santo? Porque nosotros tenemos un magisterio, tenemos una autoridad. La autoridad nos dice a nosotros que está esto, porque la autoridad no falla, porque está guiado por el Espíritu. Ay, Señor, cuando dice el primer versículo, el versículo 21 dice: dicho esto, Jesús se estremeció por dentro y declaró. ¿Qué le está declarando el Señor según la Biblia de nuestro pueblo? Le dice: les aseguro que uno de ustedes me entregará. La tristeza que entró el Señor en su corazón, lo difícil que iba a pasar, siendo hijo de Dios, se estremeció. Mire lo que dice Isaías en el capítulo 21, versículo 3. Dice Isaías 21, 3. Al verlo, mis entrañas se agitaban como espasmos. Me agarraba angustias, con angustia me parturiente, me agobia en el oírlo, me espanta el mirarlo. Eso le pasa al Señor, según Isaías, porque no es fácil. Jesús como hombre, porque ya habíamos dicho en unas lecturas anteriores, se hizo semejante al hombre como ustedes y yo, que sufrimos, que tenemos dolor, que sentimos el sufrimiento. A eso le está diciendo el Señor en este martes santo, cuando Jesús habló nuevamente con sus discípulos, se estremeció por dentro y declaró: les aseguro que uno de ustedes me van a entregar. Los discípulos se miraban unos a otros sin saber por quién lo decía. Uno de los discípulos, el más animado de Jesús, estaba reclinado en su derecha. Simón Pedro le hace un gesto, le dice: averigua, ¿a quién se refiere? Él se inclinó al costado de Jesús y le dijo: Señor, ¿quién es? Señor, ¿quién es? Hagamos la pregunta: Señor, ¿seré yo que te he fallado, que te he negado como negó Pedro? Señor, ¿he negado tu palabra? Señor, te he fallado. Cuando recibí mi retiro, dije: Señor, te seguiré, ahora soy discípulo tuyo, haré lo que tú quieres, y al final del tiempo no está haciendo. O cuando alguien encuentra un milagro en su vida y dice: hoy, Señor, hoy te seguiré, ya no vuelva a pecar, y sigue pecando. Hoy es el momento. ¿Quién es? Amados hermanos queridos, este es un mensaje de dolor, este es un mensaje de tristeza, porque ¿cuántos católicos no lo estamos en lo correcto delante del Señor? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos acercado al Señor? Nos dedicamos más al negocio, nos volvemos más
ambicioso. No queremos hacer lo que dice el Señor. Si tienes problema, cásate. Si tienes problema con el Estado, ya no sigue. Si tienes problema con tu esposa, con tu esposo, reconcíliate. Si tienes problema en ti mismo, busca al Señor. Crea. ¿Por qué es un martes santo? Averíguate. Pero con los padres de la iglesia, no con cualquier tonto que andan escribiendo en las redes sociales sin sentido. Tiene que ser algo histórico. Me llama mucho la atención cuando dice Jesús es un histórico, Jesús histórico. Si hay un Jesús histórico, tú lo crees, pero también hay una iglesia histórica. A eso hay que creerla también. Dios lo bendiga.